El tema que he escogido para nuestra mutua edificación es el siguiente: el año 2020 de la era cristiana. Cristianos y congregaciones en el modo de crisis. 6 meses de crisis llevamos multitudes de seres humanos alrededor del planeta Tierra a causa de la pandemia coronavirus. Y se sigue contando. El impacto de la plaga originaria en Wuhan, China, es global. Afectados 188 países del mundo. Crisis de salud para 9.939.521 infectados para el 27 de junio del 2020. Crisis de muerte para 497.601 que han fallecido. Crisis en relaciones sociales y bienestar mental por cuarentenas. Las medidas del distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas. Crisis económicas en gran escala por el desempleo, cierre de negocios, fábricas, escuelas, universidades, agencias gubernamentales, etc. ¿Crisis en cristianos y congregaciones? Creo que sí, definitivamente. Amado hermano o hermana, ¿acaso te sientas en crisis espiritual personal, aunque sea de vez en cuando? ¿Incómodo y preocupado por tu congregación, por la trayectoria actual de ella durante esta pandemia, como además por el futuro de ella? Y crisis hay innegablemente en cristianos y congregaciones. Crisis de asistencia, crisis de evangelismo, de ofrendas, de comunión, de no vernos los unos a los otros cara a cara. No compartir personalmente, no sentir el calor fraternal de intercambios amenos espirituales, de no estar todos juntos, literalmente para las alabanzas cantadas, las oraciones y la cena del Señor. Peligrosa crisis de liderazgo en algunas congregaciones, crisis de entusiasmo, en compromiso y diligencia espirituales. ¿Podremos recuperarnos completamente de todas estas crisis? ¿Retenemos suficiente fe, valentía y sabiduría para lograrlo? Lo virtual, gracias a Dios por todos los medios bien utilizados durante estos tiempos. Mas, sin embargo, lo real, en toda su plenitud fortificante, confortante y motivadora, hace mucha falta. Amados, en el internet encontré un subtítulo de noticias intrigantes que decía: el COVID-19 ha debilitado todo, menos a TJ Maxx. Sucede que esta empresa, con 4.200 tiendas alrededor del mundo, está teniendo gran éxito, sin depender de ventas online y pese a cuarentenas. Diríase seguramente, entiendo yo, sin errar o exagerar, que nuestras iglesias no están teniendo semejante éxito en los entornos espirituales de este mundo. Las gentes no están saliendo apresuradamente, aun cuando quizás algunos pudieran, de sus hogares para llegar a nuestros lugares de reunión. Ni se afanan por buscarnos, la mayoría en los medios virtuales. Surge la pregunta: ¿cuántos de nosotros los cristianos lo hacemos? ¿Hasta qué medida nos ha debilitado el COVID-19? Personalmente y a nuestras congregaciones. ¿El COVID-19 es obra de Satanás? Bien que Dios tiene poder sobre las plagas, no es menos cierto que Él, Dios mismo, concede a Satanás la autoridad
de dañar a los hombres. Y dañar a los hombres es justamente lo que hace el maléfico virus COVID-19. Incluso, no solamente enfermar físicamente a cristianos, sino también debilitar y enfermarlos espiritualmente. ¿Cómo debilita y enferma el diablo por medio del COVID-19 a los cristianos? Pues, preciosos hermanos y hermanas, ya lo saben ustedes, no lo dudo. Sin embargo, revisemos un poco sus artimañas para que no nos tome ventaja. Por ejemplo, él impide por mandato ¿de quiénes? De gobernantes terrenales. A las ovejas, a nosotros de hoy día, el reunirse en su propio redil, es decir, como iglesia en su local. O sea, por medio de cuarentenas, nos obliga a desobedecer el mandato de Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre en aquel tiempo del primer siglo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acatamos la orden humana para nuestra mutua protección y el bien del vecino, intentando cumplir, aunque sea a medias, Hebreos 10:25, a través de reuniones caseras, cultos y estudios virtuales, pidiendo perdón al Señor de no agradarle esta decisión nuestra. Ahora bien, habiendo dejado de reunirnos durante 3 o 4 meses, cuidémonos de no tener ya por costumbre el no reunirnos, como algunos del siglo I, no volviéndonos a reunir una vez removidas las restricciones legales impuestas por las autoridades civiles. El diablo debilita y enferma, valiéndose en esta época del COVID-19, al poner frenazo al evangelismo. No para todos, no para todo cristiano ni toda congregación, no todos cesan de evangelizar. En la siguiente foto, un hermano de la congregación en Carúpano, Venezuela, máscara puesta, reparte folletos a algunas personas en el Parque Colón. ¿Cómo debilita y enferma el diablo por medio del COVID-19 a los cristianos? Lo hace, entiendo, desanimando a los administradores de congregaciones, ya sea ancianos, diáconos, maestros y maestras, ya ministros y evangelistas de la palabra. ¿Cómo desanimarlos? Multiplicando sus labores y preocupaciones a causa del distanciamiento de la feligresía. Los retos de proveer buenos servicios, cultos, clases bíblicas virtuales, bajas en algunos casos, considerables en las ofrendas, y por encima de todo el cumplimiento riguroso de reglas gubernamentales relevantes a reanudar reuniones normales. Hacerles sentirse casi a solas a los ancianos y diáconos, ministros de la palabra, evangelistas, en sus luchas para mantener viva y fiel la congregación. Sentirse no respaldados por una porción hasta preocupante de ella. Temerosos por el futuro de la congregación. Virus espirituales en nosotros. Amados en el Señor, estas fuerzas negativas soltadas por Satanás en la época del coronavirus contra cristianos y congregaciones hacen el papel de peligrosísimos virus espirituales.
los que tienen el potencial de enfermar y matar no solo a individuos, sino a congregaciones enteras, especialmente a las pequeñas y medianas, digamos a las de menos de 100 miembros. Y el peligro aumenta en proporción a las debilidades, fijémonos, y enfermedades que estuviera sufriendo la iglesia, la congregación, antes del COVID-19. Fijémonos, amados, de la manera que el cuerpo físico débil y enfermo es más susceptible al COVID-19. Asimismo, la congregación ya débil y enferma es más susceptible a los virus espirituales, débil y raquítica a causa de enfermedades tales como la diabetes espiritual, atribuible al consumo excesivo de platos dulces que deleitan a la mente, al corazón, mas sin las proteínas de verdades divinas que fortifican al alma. De mensajes de autosuperación, prosperidad material y sanidad milagrosa. Otra enfermedad espiritual, el Parkinson's espiritual del doble ánimo. La artritis espiritual del ritualismo rígido. La confusión mental espiritual de seguir evangelios diferentes. La asfixia espiritual del sentimentalismo y el éxtasis religiosos. La hinchazón espiritual de abrazar movimientos sociales aberrantes. Estas enfermedades espirituales, más los peligrosos medios utilizados por Satanás para dañar a los cristianos y las congregaciones, son causas suficientes para inducir, comprendo, a los administradores de la palabra verdadera de Dios y al del propio pueblo fiel a Cristo a declararnos en modo de crisis, hasta que no pase esta etapa siniestra del coronavirus y hayamos podido recuperarnos individual y colectivamente de sus riesgos. Iglesias en el modo de crisis. Pensemos, declarado modo de crisis en cualquier negocio, empresa, fábrica, institución educativa, rama gubernamental, a causa de cualquier desastre natural, desastre por accidente, situación social, racial, criminal o militar. Es de esperarse que todos los responsables y afectados respondan como uno para confrontar la crisis que sea. Pues, amados, lo mismo en nuestras congregaciones. Que todos nosotros, los cristianos, respondamos a uno, cada uno conforme a sus habilidades y recursos personales. Durante la duración de esta verdadera crisis espiritual, corporal, material, provocada por la plaga del coronavirus. Que ninguno, ni joven, adulto joven, maduro o anciano, ni varón o mujer, se quede sin cooperar por espiritualmente indiferente, insensible, flojo, vago, por encontrarse, por no tener compasión, por no tener verdadero amor a Dios, su iglesia y el mundo afligido, escudándose tras la cuarentena para quedarse del todo inactivo espiritualmente.
iglesias en modo de crisis? En este momento quisiera dirigirme particularmente a los jóvenes y adultos jóvenes cristianos, tan vigorosos e inteligentes, llenos de un caudal de potencial para bien, tanto hembras como varones. Se dice que ustedes son el futuro de la iglesia. Y bueno, eso es así. Pues me incumbe informarles que el futuro ha llegado en varios aspectos, con sus tecnologías fantásticas y crisis desafiantes también. Así que, amados jóvenes y adultos jóvenes, les rogamos entren de lleno en acción de no haberlo hecho ya, durante lo que reste de esta etapa crucial del modo de crisis para las iglesias de Cristo impactadas por la pandemia coronavirus. Consabido es que el insidioso coronavirus, con sus púas claviformes que conectan a células receptoras en el cuerpo del ser humano, pues tiene una predilección para nosotros los mayores de edad. Esto significa que ustedes, queridos jóvenes, pueden desenvolverse durante esta etapa del coronavirus con menos riesgo que nosotros. Entonces, ya que los cristianos estamos en el modo de crisis, hace muchísima falta que ustedes digan presentes. Cuenten con nosotros. ¿Qué les parece? Que brinden, pues, con esmero, sí, diligencia y también gozo en el Señor, su verdaderamente admirada pericia en todo lo relacionado con parámetros para la creación y transmisión de cultos, estudios y conferencias virtuales de excelente calidad. Reitero, excelente calidad. Adquiriendo equipos y programas necesarios. Presencia profesional lográndolo en los medios sociales, YouTube, etc. Maximizar su uso para impartir información espiritual de alto valor. Estas son áreas donde muchos cristianos de mediana edad, y todavía más de los mayores de edad, carecemos de los conocimientos y destrezas requeridas para explotar el enorme potencial del mundo digital. El futuro ha llegado, el mundo digital. Áreas donde ustedes, los jóvenes y adultos jóvenes, cristianos, pueden y deben brillar, sí, amados, brillar. ¿Para quién? Para Dios, su palabra poderosa, su iglesia amada, y los billones de almas que tienen menester de ellos. El reto para ustedes, lograr que cada congregación de las iglesias de Cristo tenga una presencia profesional y poderosa en el Internet, para el presente sí, y para el futuro y hasta el fin. Porque ya hace años habitamos un mundo conectado. Ustedes lo entienden muy bien y saben cómo comunicarse con sus billones de gentes conectadas, para bien y no para mal, para que las buenas enseñanzas y las profecías de Dios alcancen a las masas en sus propios idiomas. Porque es urgente e imperativo que las iglesias de Cristo tengan una presencia fuerte, profesional y llamativa en el Internet, en el mundo cibernético, en las plataformas más sofisticadas, poderosas y al día,
sencillamente porque su doctrina y práctica reflejan fielmente el patrón divino trazado para la Iglesia por su arquitecto celestial, Dios mismo. La Iglesia que Cristo estableció existe en el mundo material de hoy. Mas, sin embargo, no es de este mundo, no es de aquí, afirma su fundador Jesucristo. Es espiritual y no carnal, ni tampoco es una entidad religiosa aliada con poderes seculares políticos. Ella, la Iglesia que Cristo fundó, se rige por el Nuevo Testamento que Él selló con su propia sangre, el de Cristo. En sus cultos y organización, esta Iglesia se rige por el Nuevo Testamento. En sus finanzas y obras, a estos parámetros netamente espirituales, se debe el hecho de no hacer ella lucro del Evangelio, ni cobrar diezmos. Su adoración es en espíritu y en verdad, según el Nuevo Pacto. En ella ya no hay judío ni griego, cero racismo. No hay esclavo ni libre, cero prejuicios sociales. No hay varón ni mujer, cero prejuicios de género. Porque todos vosotros, los cristianos que se dejan llevar por el Nuevo Testamento, sois uno, unidad de mente y espíritu, sin barreras religiosas humanas. En Cristo, uno en Cristo Jesús. Las condiciones para ser salvo y pertenecer a la Iglesia edificada por Cristo son creer en Dios y Cristo como el Hijo de Dios, arrepentirse de todo pecado y bautizarse, sumergirse en agua. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Por estas razones, amados, y todavía más, amerita la Iglesia edificada por Cristo, las iglesias de Cristo, la Iglesia del Señor de actualidad, regida por el Nuevo Testamento, una presencia fuerte en el Internet, en todo el mundo. Y por las mismas razones, le invitamos, amigo, amiga, no miembro de la Iglesia, no convertido completamente al Señor. Le invitamos muy amorosamente a cumplir las condiciones arriba de creer, arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados, para que sea salvo, y ser añadido por Cristo a su Iglesia. El Señor añadía cada día a la Iglesia, la de ella, no a cualquiera, a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Gracias, amados, por habernos escuchado. Dios bendiga a todos.